Todo para la gloria de Dios. Es el título de la lección 5 del folleto, del tercer folleto de escuela sabática que estudiamos en el tercer trimestre del año 2026. En el inicio de este estudio vamos a recordar las palabras que están escritas en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 31, que nos dice: así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La semana pasada estuvimos considerando acerca de lo que está escrito en Primera de Corintios, hablando de la perversión de la sexualidad o de la inmoralidad sexual. Un tema mezclado con este tema es el de la idolatría. Tanto el primero como el segundo, o sea, la idolatría segundo y la inmoralidad sexual primero, los hijos de Dios debemos abstenernos de estas cosas. Tratar de no practicar estas cosas, de estar lejos de la perversión sexual y también estar lejos de la idolatría. Para poder hacer esto, debemos nosotros hacer todas las cosas que vayamos a hacer en nuestras vidas, hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. Si lo hacemos todo para dar gloria y para dar honra a Dios, estaremos estando alejados, separados de la inmoralidad sexual y también de la idolatría. Vamos a hacer un análisis de dos aspectos importantes que los hijos de Dios debemos tener, que todas las personas debemos tener. Uno es el conocimiento y otro es el amor. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y el amor? Una persona puede tener mucho conocimiento y desde luego el conocimiento es algo positivo, es algo que es bueno, tener conocimiento, saber de las cosas, saber las realidades de las cosas, pero el conocimiento sin amor es algo que nos lleva muy mal y nos lleva a una condición bien deplorable. La Biblia dice que aún los demonios creen, o sea, tienen conocimiento, pero tiemblan. Tiemblan porque el conocimiento que ellos tienen lo usan para el mal. Los hijos de Dios, es bueno que tengamos conocimiento, pero ese conocimiento debe ser movido por el amor. Si nosotros no tenemos amor, el conocimiento llega a ser algo que puede convertirse en algo dañino. Estamos refiriéndonos en este caso acerca de una situación que estaba presente en la iglesia de Corintio cuando Pablo estaba ayudando a la fundación y al cuidado, al crecimiento de la iglesia. Esta situación que estaba presente tenía que ver con la idolatría. La idolatría es que las personas adoran a los ídolos, que las personas en vez
de adorar al Dios creador de todas las cosas, adoraban a los dioses que los seres humanos fabricaban. Esos dioses se plasmaban o se hacían en ídolos. Las personas adorando al ídolo estaban adorando a los dioses falsos que ellos tenían. Los hijos de Dios, los cristianos, habían aprendido, como nosotros aprendemos hoy también, que la idolatría es mala, que los ídolos son dioses falsos que no tienen ningún poder, que la fuerza o el poder que puedan tener los ídolos o la idolatría no provienen de Dios, pero sí provienen de Satanás. Detrás de la idolatría, lo que está es el poder de Dios, y los hijos de Dios sabían en el tiempo de Corintio que esos ídolos no tenían ningún valor, que no tenían ninguna fuerza, que esos ídolos eran meras figuras cuando no se les adoraba. Pero cuando alguien practicaba de los ritos idolátricos, estaban poniéndose al alcance de la seducción de Satanás. Entonces sí podía Satanás o los demonios ejercer su poder para dañar a la persona que es hijo de Dios y que se pone al alcance de ellos porque participan de sus idolatrías. Sucedía en aquellos tiempos que las personas que no seguían a Dios, que seguían sus ídolos, las personas en general de la ciudad, tenían ellos carnicerías. Los animales que se llevaban a vender a las carnicerías, muchas veces y la mayor de las veces, ese animal, cuando se sacrificaba una vaca o una res, un carnero, el animal que se sacrificara, lo hacían en honor a los ídolos, y una parte de esa carne se daba como ofrenda a los ídolos. Los cristianos que sabían, tenían el conocimiento de que los ídolos en sí son meras figuras y no tenían ningún poder, entonces ellos se sentían con la capacidad de comer libremente de esas carnes que eran ofrecidas a los ídolos, porque ellos sabían que aunque la carne del animal se ofreciera al ídolo, no tenía el ídolo ningún poder, porque en sí el ídolo no es nada, es solamente una figura hecha por los seres humanos. Pero esa figura hecha por los seres, por los creyentes en ellos, esa figura no podían dañar al Hijo de Dios. Entonces iban a la carnicería y compraban la carne y la comían libremente, sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de dificultad. Eso sucedía con cristianos dentro de la iglesia cristiana en Corintio. Pero en esa misma iglesia cristiana habían miembros de la iglesia que ellos habían practicado la idolatría. Ellos habían adorado a esos ídolos y por lo tanto ellos habían sentido la influencia de Satanás en la adoración a los ídolos. Ellos estaban lejos de los ídolos, pero tenían temor de que si comían las carnes que eran
sacrificadas a los ídolos podían tener problemas. Sabían que el ídolo no tiene poder, pero Satanás sí tiene poder. Habían practicado la idolatría y no querían estar siendo influenciados por la idolatría. Entonces, esas personas, aun cuando comían carne, no se atrevían a comer una carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Pero la carne en sí no tiene noción ella porque es la carne del animal, no tiene ningún pensamiento, ninguna noción ni sabiduría, es solamente algo que se come. La carne no tenía un letrero que dijera sacrificada a los ídolos o no sacrificada a los ídolos. Entonces los cristianos, pues muchas veces lo que hacían es que no averiguaban, no preguntaban si era sacrificada a los ídolos o no sacrificada a los ídolos. Hay un texto bíblico que dice que cuando vayas a la carnicería, no preguntes, no preguntes, porque el ídolo no es nada. Porque tenían ese temor. Y en la iglesia cristiana habían estas dos personas que estamos diciendo. Los que comían la carne sacrificada a los ídolos, a estos el apóstol Pablo les llamaba los fuertes. Pero los débiles eran los que no se atrevían a comer la carne por temor a que fueran sacrificada a los ídolos y eso les trajera a ellos al comérsela algo que los pusiera bajo el influjo o bajo el alcance de los dioses falsos. Y también porque esos dioses falsos eran tenían la fuerza únicamente del demonio, de Satanás, de los ángeles caídos, entonces ellos tenían temor a eso. Por eso, el que se estaba seguro y que sabía que Dios tiene poder y los iba a librar, eran los fuertes. Los que tenían temor de ser víctimas de la influencia de los ídolos o de los demonios, entonces no lo comían. Y esa situación traía dificultad dentro de la iglesia. Había desconfianza, había desacuerdo, porque mientras que unos decía esto no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia y se lo come y no pasaba nada, porque confiaban en Dios, los otros, estamos repitiendo esto por la importancia que tenía, los otros no se atrevían a hacerlo, eran débiles y entonces la iglesia se dividía en dos partes. Comían ofrecido a los ídolos o no comían lo que estaba ofrecido a los ídolos. Y por esto se presenta este aspecto del conocimiento, sabiendo que el ídolo no es nada, y el amor que uno se prohibía o impedía, trataba de no comer lo ofrecido a los ídolos por amor a sus hermanos que tenían prejuicio contra eso. Y eso trajo luchas y contiendas dentro de la iglesia. Y en esas luchas y contiendas llegó un momento en concilio que hubo en Jerusalén, donde se aconsejó que los cristianos se abstuvieran, que no participaran de lo que era ofrecido a los ídolos. No porque los ídolos tuvieran ningún poder, sino porque los ídolos no es nadie. El poder es de Dios. Y también para que no hubiera esa distensión, esa lucha entre los mismos cristianos. Por eso
el amor, como se está hablando, porque la ley de Dios nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero también que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no debemos practicar ninguna cosa que pueda hacer daño a nuestros semejantes. Ninguna cosa que dañe a otra persona, nosotros debemos hacerla, aunque estemos seguros que a nosotros no nos afecta. Al afectarle a un hermano nuestro, a un miembro de la iglesia, por el amor a ese miembro de la iglesia, entonces no se hace esa obra o esa labor de comer esas carnes. Y aquí está reflejado el amor a Dios, el amor a la ley de Dios, donde adoramos a Dios, obedecemos a Dios, amamos a Dios. Son los primeros 4 mandamientos de la ley, donde amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento, que tiene que ver con nuestros semejantes, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ninguna cosa que pueda afectar a un hijo de Dios, que es nuestro prójimo, nosotros debemos practicarlo, porque debemos tratar siempre que en la iglesia de Dios haya armonía, y que nuestra obediencia a Dios, que al hacer todas las cosas para la honra y la gloria de Dios, nosotros honremos a Dios, y por el amor a nuestros hermanos no hagamos ninguna práctica que pueda dañar a un hijo de Dios. Al hablar del amor, estamos señalando algo que debe estar presente cuando tenemos el verdadero amor. El verdadero amor es desinteresado. La persona que ama a otra persona, tenemos que ser desinteresados, tener en cuenta a nuestro hermano, a nuestros semejantes, no mirándonos a nosotros mismos, sino renunciando a cosas que pudieran ser legítimas si nosotros la usamos. Pueden ser legítimas porque tenemos derecho a eso, pero por amor a nuestros semejantes podemos decir a algo a lo cual tenemos derecho. Nosotros decimos: yo me abstengo de esto, aunque lo puedo usar, por el amor a mi hermano, para no ofender a mi hermano, para no poner un obstáculo al camino de un hijo de Dios. Los hijos de Dios debemos así hacer todas las cosas para la honra y la gloria de Dios. Al actuar teniendo en mente honrar y dar gloria, dar honra a Dios, eso es ser desinteresado, y los hijos de Dios debemos practicar eso. Debemos ser desinteresados, que aunque tengamos el derecho de algo, estemos dispuestos por amor a nuestro hermano, por no poner ningún obstáculo en el camino del Hijo de Dios. Entonces nosotros renunciamos a eso por el amor, para que dentro de la iglesia de Dios haya paz, haya armonía, y no se dé motivo de distensión o de lucha o de problema. Por eso el amor debe ser desinteresado. Y esto lo tenía presente el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo tenía presente que aunque él tenía derecho a muchas cosas, no las usaba, no las practicaba, renunciaba a ello por el amor a sus hijos, a los hijos de Dios, por amor a la iglesia, no poner obstáculo al desarrollo armonioso de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo hacía esto y nosotros encontramos en nuestro estudio algunas de las cosas que vamos a mencionar a los cuales Pablo tenía derecho, pero que él no los usaba, aunque tenía derecho, para ayudar a la iglesia, a ayudar con su ejemplo a los corintios en su adoración a Dios. Pablo tenía derecho a comer y beber. ¿A qué nos referimos que cuando decimos Pablo tenía derecho a comer y beber? En la historia de la iglesia cristiana, habían apóstoles, habían líderes de la iglesia que estaban casados y ellos podían comer, el dirigente y su esposa, o los dirigentes que estaban casados, ellos tenían derecho a que la iglesia les pagara en lo que cuesta la comida. Y eso lo hacían muchos dirigentes. Pablo no lo hacía. Aunque él tenía el derecho de estar casado, no estaba casado, o a lo menos no se acompañaba de ninguna mujer. Tenía derecho a ser alimentado, a que le pagaran los gastos de la comida, como lo tenían los otros dirigentes de la iglesia, pero no usaba él este derecho. En este aspecto que estamos señalando aquí, hay algo que queremos mencionar con respecto a Pablo y su vida. Porque en este momento de la vida de Pablo se presenta en la Biblia, el mismo Pablo lo presenta, que él no tenía una mujer a su lado. Él no tenía una esposa. Pero si Pablo, cuando se fue a apedrear a Esteban, dio su voto en el asunto del apedreamiento de Esteban, Pablo entonces debía, por esto, porque estaba en el Sanedrín y daba su voto, debía ser miembro del Sanedrín. Pero si Pablo no tenía una esposa, no podía ser del Sanedrín. Y él era del Sanedrín. Pero Pablo, cuando se convierte a Dios, si estuvo casado, como algunos piensan, su esposa no lo siguió, él perdió su esposa. Si no estaba casado, de todas maneras, cuando él, como el apóstol Pablo, él no tenía ninguna esposa a su lado. Así que renunciaba a que le pagaran la comida, renunciaba a tener una esposa. Pablo decía que él había perdido muchas cosas por seguir a Cristo y que todo lo daba como basura, porque para él el precio, el premio mayor fue haber conocido a Cristo y ser un hijo de Dios y trabajar para Dios. Pablo tenía el derecho de tener un sueldo como un líder. Él mismo lo presenta. Él presenta que el obrero es digno de su salario. Pero él, Pablo, vivía de su trabajo. Él sabía hacer telas y hacer casas de tiendas, sabía hacer tiendas y de eso él vivía.
hacía tiendas para que las personas vivieran. Pablo renunciaba a todo eso desinteresadamente para no poner gravamen a la iglesia, para que la iglesia pudiera seguir en, en su trabajo, en el ministerio que la iglesia tuviera y no tuviera que mantener a Pablo, tampoco a Bernabé. Pero eso lo hacía porque tenía amor desinteresado. Cuando uno sigue a Dios y dentro de la iglesia tiene derecho a algunas cosas, pero que uno no las hace, no quiere decir que no sea correcto que la iglesia lo haga, como eso de tener líderes, de tener obreros y pagarles un sueldo, de proveer a la alimentación y al cuidado de los obreros de la iglesia. Eso es legítimo. Que una persona diga, yo no voy a cobrar ningún sueldo, voy a ganarme mi propia alimentación por no ser gravoso a la iglesia, no significa que sea incorrecto que otros sí estén casados o sí tengan un sueldo o que sí tengan cuidados a los cuales Pablo renunciaba u otros podían renunciar. Servir a la iglesia y servir a Dios es un privilegio y Pablo se sentía llamado por Dios y Pablo trabajaba en la iglesia, pero no cobraba su trabajo. Lo hacía de balde, por amor a sus hermanos, para no ser gravoso a la iglesia. Eso está bien, pero también usar el derecho que tiene el líder de la iglesia de recibir la ayuda de la iglesia y el pago de la iglesia, más que ayuda el pago de la iglesia, porque el obrero es digno de su trabajo. Nuestra lección vamos a dejarla hasta este momento y vamos a tener otra parte donde también vamos a analizar esta lección otros aspectos que debemos tener claro. Así que comparte esta lección y nos encontramos en nuestra próxima grabación.